Los Ángeles, California, es territorio Manson. Desde unas guaridas azotadas por el calor del desierto. Esta es la entrada secreta al campamento Manson. Hasta los barrios ricos que tiñó de sangre. Charles Manson es solo un capítulo tenebroso de la historia de esta ciudad. ¿Debajo de este lugar puede que haya tumbas? Desde una terminal fantasma en el centro hasta un superbúnker de la Segunda Guerra Mundial que la defendió de unos invasores misteriosos. Se le considera el mayor avistamiento de ovnis de la historia. La mayor amenaza para Los Ángeles está bajo tierra. Un terremoto de 7,8 provocaría cientos de muertos y miles de heridos. Despegamos las capas del tiempo en ciudades bajo tierra. Los Ángeles. Ciudades bajo tierra, Los Ángeles. Hola, soy Don Whitman. Aquí abajo está Los Ángeles, o mejor dicho, una pequeña parte. El gran área de Los Ángeles ocupa 7.500 kilómetros cuadrados. Acoge a casi 13 millones de personas que hablan más de 200 lenguas diferentes. ¿Cómo se transformó un tranquilo valle desértico en una metrópolis monstruosa y cómo hace para sobrevivir? La ciudad corre un peligro constante de destrucción. No es de extrañar que en sus calles haya demasiada codicia, corrupción, asesinatos y locura. En 2007 se pusieron a excavar en el desierto de las afueras de la ciudad diversos agentes, forenses y perros policías. Buscaban cadáveres, víctimas desconocidas del famoso asesino en masa Charles Manson. Si hubiesen hallado nuevas pruebas, podrían haberlo mandado al corredor de la muerte. La búsqueda no tuvo éxito, pero Manson sigue pudriéndose en prisión por la matanza gratuita de 7 inocentes en 1969. Llevar de nuevo a Manson al estrado reabriría una herida en la ciudad que no se ha cerrado nunca. El juicio de Manson fue uno de los más caros que ha conocido la ciudad, y también uno de los más extravagantes. Era la década de 1960, había testigos que sufrían flashbacks en el estrado gracias a los ácidos. Charles Manson trató de apuñalar a un juez con un lápiz. En resumen, fue un circo mediático. Pero 1969 no fue el único año en que Los Ángeles sufrió un ataque de pánico. Si retrocedemos 27 años, hubo otro episodio que no se ha contado. Por entonces, la ciudad se preparaba para un mortífero ataque aéreo. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor, la mayor agresión sucedida en suelo norteamericano. La flota del Pacífico quedó diezmada. La costa oeste del país, y sobre todo su puerto principal, aquí en Los Ángeles, era vulnerable a los ataques. Si los japoneses destruyesen esta bahía, los efectos serían devastadores para todos. El país estaba sumido en una guerra mundial. Había submarinos enemigos al acecho en las aguas de ambas costas. Por eso, cuando se avistó una nave no identificada sobre la ciudad unos meses después de Pearl Harbor, comenzó la desconocida batalla de Los Ángeles, dirigida desde una base militar secreta bajo tierra. El fuerte MacArthur, a unos 40 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra en una colina que domina San Pedro, el puerto comercial más grande del país, y un enclave estratégico en el límite del Océano Pacífico. Voy a reunirme con Steve Nelson, director del Museo del Fuerte MacArthur. Es un experto en la batalla de Los Ángeles. Conoce todos los túneles que plagan esta zona. Hola, Don. ¿Cómo estás? Encantado. Lo mismo digo. ¿Damos una vuelta? Por supuesto. Venga. El fuerte MacArthur se construyó en 1914 como parte del plan de construcciones militares de la Primera Guerra Mundial. Su artillería pesada podía lanzar obuses de 750 kilos a 20 kilómetros de distancia. Pero los cañones se pasaron 2 décadas en silencio. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, hubo una movilización general en el país. Y esta base tranquila se transformó de repente en el frente de la Guerra del Pacífico. Echaremos un vistazo a una de las 2 baterías que había en la base, especialmente en lo que hay en el subsuelo. Estas baterías subterráneas son la clave de un misterio de 60 años. ¿Alguien o algo atacó la ciudad? ¿O fue víctima de la treta más elaborada de la historia militar?
Vamos allá. Fíjate en esto. Estamos en la batería más vieja, en la falda de la colina. Es un búnker que se oculta del sol de California y está tan bien protegido como un refugio nazi en Berlín. En 1942 estaba atiborrado de soldados nerviosos que esperaban el ataque aéreo de los japoneses. Aquí hay docenas y docenas de habitaciones. Mira qué agujero. Aquí hay uno. ¿Qué es? Es un lugar en el que nunca he estado, la verdad. ¿Puedo bajar? Por supuesto. ¿En serio? Si te apetece. Este túnel conducía a la sala de trazado mecánico, donde se fijaban los objetivos de la artillería hasta 20 kilómetros de distancia en el mar. Estoy en el centro mismo de la batalla de Los Ángeles. Este túnel ocupa el nivel inferior de la batería, una de las 3 que defendían el fuerte de un ataque naval. Había 2 baterías con fusiles en el lado del océano, mientras que en la parte posterior había una batería de morteros con armas preparadas para seguir una trayectoria más alta y destruir barcos enemigos. Esta batería, además de albergar la artillería y los almacenes de munición, se convirtió en barracones cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Camino por debajo de los barracones que había en la batería. Había 50 hombres sobre mi cabeza, a oscuras, esperando el ataque de los japoneses. Con el paso de las semanas, desde el ataque a Pearl Harbor, llegaron a la base más tropas para fortalecer las defensas. En una base que en tiempos de paz acogía a 23 hombres, se apretujaban ahora 7.000 soldados hacinados en cuartos oscuros y fríos como este. Resulta imposible imaginar lo que pensaría un soldado que estuviese aquí, destinado aquí. Yo diría que podría compararse al 11 de septiembre, a la sensación de pánico que vivimos entonces. Los soldados que entrevisté estaban todos muy nerviosos. La propaganda les había hablado durante años de saboteadores y ataques desde el este. Cuando se produjo lo de Pearl Harbor, se hizo realidad. Inmediatamente estuvieron bajo sospecha los 30.000 americanos japoneses que vivían en el pequeño Tokio de Los Ángeles. Comenzaron los simulacros antiaéreos y la tensión aumentó cuando apareció en la costa un submarino japonés que torpedeó un barco mercante americano. El ataque del submarino se produjo en la Nochebuena de 1941, en esta costa, a unas 2 millas. El barco estaba en la entrada de la bahía y fue alcanzado por un torpedo. ¿Dónde? ¿Ahí fuera? Como digo, a 2 millas. El mercante fue remolcado hasta el puerto con un agujero enorme en el casco. Se localizaron más submarinos japoneses en la costa de San Francisco y hubo un ataque a una refinería de petróleo cercana a Santa Bárbara. Después desaparecieron los submarinos. Muchos temían que estas pequeñas incursiones navales fuesen el preludio de un masivo ataque aéreo y se preparaban para lo peor. La gente creía que era la guerra de verdad que había llegado al sur de California. Esos meses de histeria creciente tuvieron su clímax en una desventurada noche, el 24 de febrero de 1942. El día comenzó como cualquier otro desde el ataque. Había rumores que hablaban de la inminencia del desastre. Luego la Marina anunció que el ataque era inminente. A las 19:18 horas, el Centro de Interceptación del Ejército envió un mensaje de código amarillo a la policía de la ciudad que significaba que se aproximaban aviones. Defensa Civil ordenó el apagón. La ciudad se quedó a oscuras. ¿Pero fue el comienzo de un ataque, de una broma extraña o algo más? Al mismo tiempo se dispararon las sirenas y los reflectores iluminaron el cielo. Algunos reflectores se centraron en un objeto en el cielo. ¿Pero qué es? No lo sabe nadie. Hay testigos oculares que dicen que eran aviones, otros que era humo, algunos que era un objeto esférico. Desde esta batería con sus 2 cañones se dispararon 1.440 obuses antiaéreos. Pero no se abatió ningún avión enemigo, ni apareció en el horizonte la flota japonesa. 2 horas después había finalizado la batalla de Los Ángeles, que dio paso a 60 años de polémica.
Los testigos que tuve la oportunidad de entrevistar, al menos una gran parte de ellos, dicen que vieron aviones. Los oficiales, los mandos, dicen que no hubo nada. Tras la guerra, los japoneses afirmaron que aquella noche no enviaron aviones a Los Ángeles. Pero si había algo en el cielo, ¿de dónde procedía? Se dice que este es el mayor avistamiento de ovnis de la historia. El asunto adquiere una dimensión que me sobrepasa, la verdad. Hay quien cree que aquellos objetos volantes no identificados no provenían del espacio exterior, sino de una base militar norteamericana próxima. ¿Por qué iban a mandar los militares aviones de combate a Los Ángeles? Los más suspicaces opinan que los Estados Unidos pretendían hacer entender a la ciudadanía que estaban en guerra. Otros llegan más lejos al afirmar que el ataque aéreo se orquestó para justificar el internamiento en campamentos de los japoneses de la región de Los Ángeles. La población asustada miraría hacia otro lado, ¿eh? Al cabo de un año se había privado de sus derechos a 120.000 ciudadanos norteamericano-japoneses que vivieron la guerra internados en campamentos. El misterioso incidente aéreo que ocurrió aquí sirvió de pretexto para el temor y la paranoia que condujo a ese atropello. Hoy, 34 años después del desmantelamiento de la base, desde el traslado del último soldado, estos túneles decrépitos son el único recuerdo de la batalla que nunca existió. En 1974 se desclasificó un documento que afirmaba que aquella noche varios agentes enemigos pilotaron aviones comerciales sobre Los Ángeles para crear alarma y descubrir el emplazamiento de las baterías antiaéreas. Es una buena idea. Lanzas un señuelo y provocas una respuesta. Es posible que vieran que, gracias a instalaciones militares como la del Fuerte MacArthur, sería muy mala idea atacar Los Ángeles. Los Ángeles tiene sol 200 días al año, pero sobre ella se cierne noche y día una sombra tenebrosa, la amenaza de un terremoto desastroso. El terremoto de Northridge de 1994 destruyó autopistas como esta, derrumbó edificios, mató a 57 personas y provocó unas pérdidas de 40.000 millones de dólares. Los Ángeles, además de ser la segunda ciudad más grande del país, es su principal centro comercial, su puerto más activo. Si se destruyese la ciudad, se paralizaría el país. Los terremotos es imposible prevenirlos, pero los ingenieros están desarrollando sistemas muy sofisticados para solucionar el caos y el pánico en las calles. Para ello se esconden en el subsuelo. Debajo de la arena, el sol y las palmeras se esconden más de 300 fallas letales que pueden provocar un terremoto catastrófico en cualquier momento y borrar del mapa a Los Ángeles. ¿Qué ocurrirá cuando llegue ese fatídico día? Pocos habitantes de la ciudad saben que su supervivencia depende de un búnker segurísimo que está a 30 metros bajo tierra, en el ayuntamiento de la ciudad. Estoy en el centro de Los Ángeles, en su ayuntamiento, donde tienen sus despachos el alcalde y los distintos departamentos urbanos. Pero bajo este famoso edificio se encuentra un búnker de acceso restringido llamado Centro de Operaciones de Emergencia, el corazón de la ciudad, cuando se produce algún desastre. Me reúno con Rob Freeman, gerente de las instalaciones del centro. Bienvenido a City Hall. Gracias. Para ver cómo se prepara la ciudad para el gran terremoto. El presidente del país tiene un búnker para momentos de crisis. El alcalde de la ciudad tiene este centro. El acceso está muy restringido, pero nos han concedido permiso para visitar las instalaciones y sus enormes redes. Vamos a utilizar una entrada especial que no está disponible para el público. Es una especie de entrada trasera. Es la puerta por la que entra corriendo el alcalde. Vamos allá. Cuando se paraliza la ciudad. Bajamos 4 pisos. Se necesita una tarjeta especial para acceder a este nivel. Vaya, qué curioso.
En 1974, los dirigentes municipales crearon un sofisticado centro de mando para proteger la ciudad de los desastres. Encontraron la estructura perfecta bajo sus pies. 4 pisos por debajo del ayuntamiento había un búnker de la Guerra Fría de 2.700 metros cuadrados, protegido por muros de hormigón de 1,20 metros de grosor y puertas blindadas de acero. Se había diseñado para soportar un ataque nuclear y fue fácil adaptarlo para sobrevivir al ataque directo de la naturaleza. Estamos en un refugio antiaéreo. Esta zona se diseñó para soportar un ataque nuclear. En caso de emergencia, se activarían las alarmas del centro y nos encerraríamos aquí. Entremos. Por fin hemos llegado a la puerta del centro de operaciones de emergencia. Aquí es. Así que ahora mismo está vacío. Ahora mismo estamos tranquilos, hoy no ha habido desastres. En caso de código rojo, lo que parece una oficina normal se convierte en cuestión de segundos en una sala de mando que algunos llaman el hormiguero. Si se produjese ahora un terremoto, ¿cómo cambiaría este lugar? Al cabo de una hora sería algo caótico. El 17 de enero de 1994, a las 4:30 de la mañana, el terremoto Northridge sacudió la ciudad. 5 minutos después se puso en marcha este fortín subterráneo. Al cabo de una hora se encontraban aquí 100 personas, incluido el alcalde, para reorganizar la ciudad. El terremoto tuvo su epicentro aquí, en el valle, y se extendió hasta aquí, y afectó al resto de la ciudad. ¿Desde aquí se controla toda esta zona? Por supuesto, toda la ciudad de Los Ángeles es nuestra jurisdicción, nuestra responsabilidad. En las 24 horas siguientes se produjeron 466 incendios en la ciudad. En un día normal hay menos de 40. Los desprendimientos de tierra bloquearon los arcenes y dañaron más de 100 puentes de las autopistas. Desde esta sala se enviaron camiones cisterna con agua para ayudar a los bomberos. Se modificó el tráfico. Incluso se utilizó un dirigible para sobrevolar las zonas afectadas y mostrar mensajes tranquilizadores en inglés y español. El balance fue de 57 muertos, 9.000 heridos y unas pérdidas por valor de 40.000 millones de dólares. Y pudo haber sido mucho peor. ¿El terremoto de Northridge fue muy fuerte? Fue un terremoto de 6,7 de magnitud, es decir, fue de intensidad media. Este devastador terremoto fue solo el anticipo del grande. Los expertos calculan que hay un 97% de probabilidades de que Los Ángeles sufra un terremoto fuerte en los próximos 30 años. Un terremoto de 7,8 provocaría cientos de muertos, miles de heridos, daños generalizados que podrían superar los 100.000 millones de dólares. Se hundirían muchos edificios, muchas carreteras, todo multiplicado por 10. Con el Northridge hubo 30.000 o 40.000 personas en los refugios. ¿Qué ocurriría si tuviésemos que acoger a 100.000? ¿Cómo llegaría a un lugar seguro esta multitud de personas sin casa, heridas, si las calles están destruidas? Nos dirigimos al Departamento de Transportes. Es el centro automatizado de control y vigilancia del tránsito de la ciudad de Los Ángeles, dirigido por el Departamento de Transportes. ¿Son todas las calles de la ciudad? Aquí se reciben las imágenes de las 350 cámaras del departamento, así como de las cámaras de los helicópteros de la policía y los bomberos, y de los sensores instalados en las carreteras. Cuando los expertos ven un problema, pueden controlar los 4.400 semáforos de la ciudad, abrir una vía para los vehículos de emergencia y salvar vidas. Resumiendo, en caso de emergencia, aquí están los ojos que mandan información al cerebro. Si es necesario modificar el tráfico, se hace desde aquí con los semáforos. Se puede dar fluidez y abrir paso a los vehículos de emergencia. Y se hace de esta manera. Este hombre se llama Maurice. Hola, Maurice. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Perdona que te moleste. Al contrario. ¿Puedes utilizar el zoom, tener una visión panorámica? Así es. Puedo ver lo que sucede en la segunda avenida en ese punto. Vuelvo y veo lo que sucede en la primera, y cómo una afecta a otra. Luego, si hay un problema en la segunda, desviamos el tráfico a la primera. ¿Eres un hombre con mucho poder? Creo que sí. Pero aún con los mejores adelantos tecnológicos, Los Ángeles está en peligro constante de desaparición. Y eso nadie lo sabe mejor que los hombres que ocupan estos puestos.
Las autoridades prevén que los edificios construidos antes de 1994 podrían sufrir graves daños. Sería un número importante de muertos. Si vives aquí y piensas constantemente en ello, te volverías loco. Menos mal que los funcionarios que trabajan en un búnker que está enterrado 30 metros bajo el ayuntamiento se dedican a vigilar, a preocuparse, a prepararse para lo peor. Hace 90 años, Los Ángeles, California, estaba lleno de naranjales y los vaqueros cabalgaban por Hollywood Boulevard. Hoy es la segunda ciudad más grande del país, con más de 10.000 kilómetros de carreteras asfaltadas. Resulta imposible imaginar a Los Ángeles sin coches. Hay millones de ellos que colapsan cada día las carreteras y autopistas. Son una gran fuente de contaminación y provocan casos violentos de ira al volante. Ahora, con los carburantes cada vez más caros, la situación empeora, aquí y en todas partes. Pero no siempre fue así. Bajo estas calles hay un sistema de transporte de trenes de cercanías que en su día rivalizó con el de Nueva York. Los Ángeles contaba con su versión de Grand Central, la terminal del metro de Los Ángeles. Pero esta enorme estación de tren subterránea desapareció víctima de la codicia y la falta de visión. Hoy los habitantes de la ciudad, atrapados en un centro colapsado, no se imaginan lo que hay debajo de sus calles. Voy a reunirme con Christopher Price, subdirector del edificio de apartamentos que se está construyendo aquí. Se encuentra encima de la terminal fantasma de Los Ángeles. Christopher. Bienvenido a la estación del metro de Los Ángeles. Gracias. ¿Este letrero de metro es de aquella época? La época original. ¿Esta es la gran terminal? Esta es la gran terminal. Eso es. Esta es la gran estación central de Los Ángeles de entonces. En su mejor momento, por aquí pasaban 65.000 personas al día. Viajeros que pagaban 5 centavos por un billete a cualquier parte de la ciudad. Para la gente. Inaudito, es enorme. Aún hay más. Este es solo el primer nivel. Hemos bajado solo un nivel. Hemos bajado solo un nivel. Estas son las rampas de salida de los viajeros. El edificio de la terminal de metro ocupaba casi una manzana entera en el centro y se encontraba a 15 metros de profundidad. A la altura de la calle estaba el vestíbulo y la zona de espera. Bajo el vestíbulo había un espacio intermedio con rampas de acceso directo desde la calle hasta el nivel inferior, las vías del tren y las plataformas. Esta enorme red era propiedad privada de la compañía de ferrocarriles Pacific Electric. Tras la Segunda Guerra Mundial se abarataron los coches que empezaron a atraer a los viajeros y se hundieron sus beneficios. La compañía se puso a vender sus propiedades, secciones de vías, túneles y estaciones a las empresas de neumáticos y automóviles. Al cabo de una década habían dejado de funcionar los trenes. Qué triste si se piensa bien. Echemos un vistazo a las plataformas. Fíjate qué curioso, vía 5. Por aquí, por favor. Estas son las plataformas originales del edificio de la terminal. Increíble. Seguían mucho más. La calle está arriba. La calle está sobre nosotros. Nos encontramos justo en el lugar que ocupaban las primeras vías. Aquí mismo. Aquí. Fíjate, vía 4. Ahora estamos en la vía 3. Sí. Esto se dirige hacia... Es decir, son plataformas enormes para subirse a los vagones. Sí. Como en cualquier estación de tren. Como en cualquier estación de tren de ahora. Desde aquí, los túneles del metro se conectaban con una red de trenes de cercanías de superficie que llegaban a toda la ciudad con una longitud total de 2.200 kilómetros. Este sistema aún funciona en muchas ciudades. Exacto. Los Ángeles destaca por haberlo perdido. Por desgracia lo perdió. Los nuevos dueños de los ferrocarriles, interesados en sacar a los viajeros de los trenes para meterlos en los coches, compraron a sus competidores para deshacerse de ellos. Se desmantelaron las vías de superficie para construir nuevas carreteras.
Se sellaron los túneles del metro. Esta estación, adquirida por General Motors y Neumáticos Firestone en 1955, se cerró y hoy tiene encima un edificio de apartamentos. Muchos habitantes de la ciudad ignoraban que Los Ángeles había perdido la oportunidad de tener un futuro más limpio y ecológico. Habían descubierto el placer de los coches, de la vida en el extrarradio. Los Ángeles es una ciudad desperdigada. La gente empezó a irse a vivir al extrarradio y a comprarse un coche. El ciudadano medio dejó de necesitar el sistema de metro. Ahora podía adquirir un vehículo. Los ciudadanos de aquella época ya no necesitaban el metro. O eso pensaban. Los habitantes de Los Ángeles pagaron un precio alto por su visión de un paraíso de urbanizaciones. Hoy la ciudad es una pesadilla de tráfico y tiene el aire más contaminado del país. La red de metro que podría haberlo evitado hace tiempo que desapareció. Este es el espacio original. No se ha tocado nada desde 1955, cuando se pararon las vías férreas. Así que cerraron el edificio. Las compañías de automóviles compraron la propiedad para deshacerse de ella. Los contribuyentes actuales pagan miles de millones de dólares para reconstruir un sistema de metro. Lo único que queda del original es esta estación. Y unos cuantos metros de vías. ¿Las vías siguen por aquí? Hasta donde no alcanza la vista. ¿De veras? El túnel está tapiado un poco más abajo. Voy a calzarme las botas. Esto fue parte integral de la villa de Los Ángeles. Era un sistema de metro a gran escala. Y ha desaparecido. En algún lugar bajo el barro están los últimos restos de un importante sistema de transporte. Es una triste declaración de principios. Un muro de cemento donde había una vía de tren. Se acabó el cuento. Los trenes dejaron de pasar, literalmente. Los Ángeles tiene fama de ser una ciudad diseminada, sin un centro. Pero en las décadas de 1920 y 1930, el centro era el corazón de la ciudad. Había bancos y bares abiertos toda la noche. Cuando llegó la prohibición, siguió la fiesta. La trasladaron al subsuelo, a una red secreta de bares clandestinos. No había miedo a las redadas, ya que quienes dirigían el cotarro eran policías corruptos y políticos importantes. En los años 20 del siglo pasado, el lugar de moda en Los Ángeles era la Quinta con Main. Había hoteles palaciegos, salones elegantes y cines enormes, todo metido en un radio de 10 manzanas. El centro de Los Ángeles es la ciudad primitiva, con sus antiguos hoteles y cines. He quedado con Richard Shave, experto en el centro de la ciudad y su subsuelo. Hola Richard, ¿cómo estás? Me alegro de verte, Don. Yo también. Bienvenido al viejo centro de la ciudad. ¿Era este el centro en los días felices? En la calle Main era donde sucedía todo. Si desnudamos esta moderna intersección, hallamos los restos de una enorme colmena subterránea que data de 1910, cuando las carretas llenaban sus calles polvorientas. Para evitar el caos en la superficie se construyeron 100 kilómetros de túneles de servicio que conectaban los sótanos de los principales hoteles. Pero 10 años después pasaron a ser el lugar ideal para montar bares clandestinos. El sótano de este bar moderno, el Salón Rey Eduardo, era el centro de los bajos fondos de Los Ángeles. ¿Qué era este salón durante la ley seca? Bueno, no era un salón porque era ilegal regentar un bar. Se transformó en tienda de pianos. Era una tapadera. El bar clandestino estaba abajo. Entrabas a ver un piano, ibas por atrás y bajabas las escaleras. Por aquí. Los bares clandestinos nunca dejan de serlo. Muchos de estos bares clandestinos utilizaban las rampas de servicio como entradas. Así es como bajaban a veces los clientes.
Aquí está la entrada, el guardarropa. Tendrías que hablar con el tipo de aquí y luego quizás llamar de un modo especial, quién sabe. Y entrabas. Hace 90 años, en este sótano, se aglomeraba la élite de los sibaritas de la ciudad que infringían la ley. Es un bar normal, otro de los muchos bares subterráneos de la ciudad. Están todos bajo tierra y hechos de manera provisional. Pintaron estos murales para decorarlo un poco. Cuando entrabas había un agente de policía que se aseguraba de que no introducías tu propio licor. ¿Un agente de policía? Sí, la policía de Los Ángeles dirigía el negocio del contrabando. La mafia sacó provecho de la prohibición en las principales ciudades de la costa este. Se enriqueció vendiendo alcohol. Pero en Los Ángeles el jefe de policía se comportaba más como el jefe del tinglado. Casi todos los policías estaban en nómina y la corrupción llegaba hasta la alcaldía. Durante la prohibición hubo muchos alcaldes metidos en el ajo, hasta tal punto que el hermano del alcalde, Frank Shaw, era el encargado de recibir el dinero del juego, la prostitución y el contrabando. En 1929, el contrabando de licor en el condado de Los Ángeles movía 35 millones de dólares. Era muy común que la alcaldía, el jefe de policía y los agentes se llevasen entre un 15 y un 20% de esa cantidad. Los peces gordos matarían para proteger su parte del pastel, y eso acabó con ellos. Se arrestó al jefe de policía por haber intentado matar al hombre que investigaba la corrupción en su departamento. El escándalo salpicó al alcalde, que fue destituido por su implicación en estas actividades delictivas. Cuando se puso fin a la prohibición en 1933, se sellaron muchos de los túneles y nos olvidamos del escándalo durante décadas. Pero hoy, casi 90 años después, Richard todavía me puede enseñar pruebas de esta corrupción en las altas esferas. ¿Qué es esto? Almacenan la cerveza y almacenan la comida. Es una bebida. Es un barril. La espuma de la cerveza, fíjate. Y hay un policía. Se encargaba de que no entrase nadie con su propio licor. Fíjate, hay un policía que le dice a un tipo: no, eso está mal. Tienes que beber mi licor, no el tuyo. Como se utilizaban con propósitos ilícitos, no existe un mapa detallado de los túneles del centro. Pero el sótano del bar Skid Row estaba conectado con este mundo tenebroso. Es un disparate. Todo el lugar está decorado con un mural enorme. Y debajo, a lo largo de toda la ciudad, están estos túneles. Esta puerta en particular puede que dé a uno de esos túneles. Pero va a hablar con el director del complejo para ver si puedo abrirla. Don, este es Bill. Hola. ¿Qué tal, Don? Es el director. Es un placer conocerte. ¿Conocí esta puerta? No, llevo aquí 30 años y es la primera vez que la veo. ¿En serio? ¿Le importa que lo intente? Inténtalo. Quizá encuentres una pared de ladrillo. Sí, no puedo moverla, está atascada. Era una puerta sin salida. Pero después de 80 años, las paredes se desmoronan y dejan ver el paraíso de los contrabandistas. Aguanta esto. Sí, sigue por ahí. Se ve todo. Se ve el sótano de al lado. Es amplio, atraviesa todo. Es otro vestíbulo del mismo tamaño. Se extiende por debajo de la calle. Sí, creo que llega incluso a la Plaza Pershing. Es increíble. Utilizamos una cámara en miniatura para vislumbrar el hampa perdida de Los Ángeles. Es el peor ángulo. Esta es la pared que tengo delante. Vamos a meter la cámara por este agujero para ver qué hay. Vamos allá. ¿Lo ves? Fantástico. Estamos dentro. Se ve. Es el sótano del edificio adyacente. Es incluso más grande que este. Supongo que se extenderá por toda la calle, hasta el Hotel Whitmore, hasta el ayuntamiento. Está todo conectado. Parece un sótano y un vestíbulo, pero es parte de una enorme red de túneles casi olvidada por completo. Los que manejaban este tinglado eran el alcalde, el jefe de policía, los tipos más ricos de la ciudad.
Arriba, en las calles, eran ciudadanos ejemplares. Abajo, en los túneles, eran delincuentes. En Los Ángeles solo cuentan las apariencias. En 1971, en ese edificio, se juzgó a Manson por ser el cerebro de la matanza de 7 personas, ocurrida 2 años antes, los infaustos crímenes de Tate LaBianca. En las aceras estaban las niñas, las fieles seguidoras de Manson, celebrando una extraña vigilia con una cruz dibujada a cuchillo en la frente. Estaban dispuestas a todo para demostrar su amor por Charles. El reinado de terror de Manson llegó a su fin cuando lo arrestaron con sus seguidores en el Valle de la Muerte, a 420 kilómetros de Los Ángeles. Habían venido a uno de los desiertos más inhóspitos del planeta en busca de un santuario, un paraíso subterráneo que creían oculto bajo el rocoso terreno. Es un lugar remotísimo. Estamos en pleno desierto de Mojave, rodeados por las montañas Panamint. Este es el entorno en que vivía la familia Manson. Vuelvo sobre los pasos de Manson con la ayuda de un hombre que lo conoció y vivió para contarlo. Voy a reunirme con Emmett Harder, un viejo buscador de oro que lleva décadas trabajando aquí. Conoció a la familia Manson. Ahora me va a llevar al rancho Barker, donde vivieron, para ver sus guaridas, las cuevas que Charlie consideraba que eran entradas a un mundo místico. Emmett se dedica a buscar oro en el Valle de la Muerte desde la década de 1950. Trabajaba en una pequeña mina cuando conoció a Charles Manson. ¿Por qué eligió este lugar la familia Manson? ¿Por qué vinieron aquí? Este es un lugar en el que podían vivir lejos de los problemas del mundo. ¿Encontraron muchos más problemas? Se los trajeron consigo. Manson no trataba solo de pasar inadvertido. Quería desaparecer de la faz de la Tierra. Creía que en el futuro próximo se desarrollaría una guerra racial apocalíptica llamada Helter Skelter, a la que sobrevivirían él y su familia siguiendo las pistas del libro de las revelaciones, que los guiaría a una cueva enorme, tan grande como una ciudad. Vino al desierto en busca de ese mítico agujero del diablo, la entrada a un refugio subterráneo. En noviembre de 1968, Charles y sus niñas se pusieron a buscar este reino subterráneo. Cuando Charles Manson decide buscar este lugar remoto y perfecto, en el que montar su nuevo mundo místico y particular, lo busca aquí, a través de este paso, dentro de este cañón. ¿Esta es la entrada? Esta es la entrada secreta al campamento Manson. Pero es difícil de encontrar si no la conoces, si no sabes dónde está. En este terreno de piedra caliza hay muchas cuevas y túneles, y Emmett me señala una de las que exploró Manson. Pero los desprendimientos han bloqueado el paso. Se nota que ha habido un hundimiento, pero dentro podía haber una cueva de gran tamaño. Para ellos era un lugar místico. Este paisaje con las cuevas que lo jalonan tiene un sentido en la visión de Charles. El territorio de Manson está salpicado por muchas cuevas inexploradas y por más de 100 minas. Es un enjambre de cañones con manantiales naturales que surgen entre las fisuras del suelo. Encontrar aquí la entrada del mundo subterráneo puede llevarnos toda la vida, porque hay demasiados objetivos. Mientras Charles y las niñas buscaban su puerta mágica, se instalaron en un campamento minero abandonado, el rancho Barker. Aquí fue donde finalizó su búsqueda y comenzó su sangrienta obra. Así que este es el rancho Barker. Lo que queda de él. ¿Es la estructura original? Sí, estaba mucho mejor en la época de Manson. ¿Podemos entrar? Sí. Qué extraño.
Sus niñas o acólitas se hacinaban en este pequeño dormitorio. O sea que esto estaba lleno de niñas. Cuando estuve aquí, las niñas eran felices. Había una mesa de picnic, las niñas cocinaban en el horno, preparaban crepes, salsas de sirope, tomaban tortas con esas salsas. En aquella época, Emmett no prestaba mucha atención a aquellos hippies variopintos. Por su experiencia con la familia Manson, aquella parecía una época de inocencia para ellos. Yo tampoco sabía todo lo que pasaba aquí. Digamos que eran otros habitantes del desierto que estaban de paso. Aquí viven vagabundos, almas perdidas, gente solitaria a la que nadie reclama cuando desaparece. Aunque no se ha hallado ningún rastro, Emmett cree que Manson y su familia mataron a 5 personas al menos aquí, en este rancho. Algunas chiquillas me contaron que estaba con ellas una niña que no se llevaba bien con nadie. Y que Charlie y Tex se fueron con ella a dar una vuelta. Volvieron sin ella. Nadie volvió a verla. Para usted es posible que... Puede estar enterrada por ahí, es posible, sí. La policía puso en marcha 40 años después la búsqueda de las víctimas olvidadas y perdidas de Manson. El departamento del sheriff, acompañado por perros y equipos forenses, abrió 4 grandes zanjas de entre 1 y 2,5 metros de profundidad. No se halló ningún cadáver, pero esta desolada zona es demasiado grande para excavarla toda, así que nunca sabremos qué o a quién enterró Manson aquí. Debajo de este lugar puede que haya tumbas. Así es. Un Manson inquieto, incapaz de encontrar la puerta secreta, se pasó los 18 meses siguientes dirigiendo el movimiento de sus seguidores entre el Valle de la Muerte y Los Ángeles. Fue allí, en agosto de 1969, donde asesinaron brutalmente a 7 personas. La familia escribió Helter Skelter y Cerdos con Sangre, en un intento de provocar la apocalíptica guerra racial y demostrar que Charlie era un profeta. A continuación, Manson y su familia regresaron a su guarida favorita, la destartalada cabaña del desierto. Allí no llegó el conflicto racial, pero sí la policía. ¿Ves aquella cerca? Ajá. Si subes, verás sillas arriba. Era su puesto de vigilancia. Si das la vuelta y miras aquí, verás un escondrijo en el que se metían y dormían. Así que este era el campo base para ellos. Era su guarida, su refugio. El 1 de diciembre de 1969, la policía asaltó el rancho. Al principio, Charlie no aparecía por ninguna parte. Cuando llegó la policía y detuvo a las niñas, a las que colocaron en fila en la parte delantera, Charlie se escondió. Se escondió en el armario. Es un armario diminuto, lo que indica lo pequeño que era aquel hombre. Estaba dentro y no lo había visto nadie, pero entró un policía para hacer sus necesidades y vio asomar la melena de Charles Manson por la puerta del armario y lo detuvo. Al final se condenó a Manson por 7 asesinatos. Cumple cadena perpetua y nunca podrá encontrar el místico mundo subterráneo que buscaba. Los Ángeles es una ciudad en la que puede haber un desastre cualquier día. Desde un sistema de metro desaparecido por la codicia hasta búnkeres rodeados de misterio, esta ciudad inspira un comportamiento anómalo, asesinatos y decadencia. El futuro de Los Ángeles depende de lo que hay bajo tierra.